Bien, entonces vamos a ver varios conceptos y en primer lugar, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué es esta disciplina? La química medicinal, ¿por qué es diferente a la química orgánica? ¿Por qué es diferente a la farmacología? Y tenemos ahí una definición. ¿Cuál es el objeto de estudio? Dice la farmacoquímica, es lo que en inglés se conoce como química médica o medicinal. Su estudio es el fármaco en su aspecto químico y estructural, de tal manera de relacionar la estructura química con la actividad biológica que éste posee. O sea, el alma de la química medicinal es lograr correlacionar la estructura del fármaco, la estructura química del fármaco, correlacionarla con qué? Correlacionarla con sus propiedades. Con sus propiedades y en el aspecto más amplio, cuando decimos propiedades, nos referimos a las propiedades biológicas. Llámese, por ejemplo, su afinidad por un determinado target, su potencia por un determinado receptor, que son conceptos farmacológicos, su toxicidad también podría ser. Entonces, ahí tenemos una correlación matemática, de hecho. Vamos a ver cuando veamos QSAR que uno puede obtener ecuaciones para correlacionar el fármaco, su estructura, sus propiedades físico-químicas con su actividad o propiedades biológicas. Ya ocupo el término propiedades biológicas para hacerlo más amplio, porque no siempre va a ser afinidad, podrían ser otras cosas como potencia, como toxicidad o incluso selectividad. Y tenemos algunas definiciones y dice que la UPAC dice que la química medicinal se preocupa del descubrimiento, desarrollo, identificación y la interpretación del modo de acción de compuestos biológicamente activos a un nivel molecular. Entonces, ahí vamos a estar, en la interfaz, a un nivel molecular. Cuando dicen a un nivel molecular, se refiere a cómo el fármaco interactúa con el receptor, qué tipo de interacciones no covalentes se forman. Porque la mayoría de los fármacos interactúan mediante interacciones no covalentes. Los fármacos son muy pocos los que se unen covalentemente a su receptor. Hay ejemplos de fármacos que se unen covalentemente, como el caso de algunos antivirales electrofílicos, como el caso de los antiulcerosos, que también se unen covalentemente, como el caso de algunos antineoplásicos, que también se unen covalentemente al ADN. Entonces hay algunos casos específicos, pero la mayoría son de interacción no covalente. Otras definiciones, ahí está la de Patrick, por ejemplo, de un texto guía de este curso, dice que la química medicinal corresponde al diseño y la síntesis de nuevos fármacos. Recuerden que en inglés la palabra droga no distingue entre un fármaco y una droga de abuso, o sea, una sustancia benéfica o una sustancia nefasta, lesiva. Dice, basado en la comprensión de cómo actúan a un nivel molecular. Una droga útil, un fármaco útil, debe interactuar con un target molecular en el cuerpo, eso es la farmacodinamia, y ser capaz de alcanzar dicho target, eso es la farmacocinética. Entonces, ahí hay dos conceptos más que nos van a seguir siempre. El concepto de farmacodinamia y el concepto de farmacocinética. La farmacodinamia estudia la interacción del fármaco con su receptor y la farmacocinética estudia las propiedades del fármaco de absorción, distribución, metabolismo y excreción. O sea, la farmacocinética estudia el ADME. Que es muy relevante por cuanto muchos buenos compuestos biológicamente activos no llegan a ser fármacos porque son activos en células, son activos en ensayos in vitro, pero no son activos en ensayos in vivo. Entonces, hay una diferencia entre actividad in vitro en un experimento celular, en una placa Petri, en un kit que solo contiene el receptor, versus el ensayo que uno hace en un ser vivo, in vivo. Bueno, y una última definición dice que la química médica involucra el aislamiento, la caracterización y la síntesis
de compuestos que pueden ser empleados en medicina para la prevención, tratamiento y cura de enfermedades. Esa es una definición más general. Y ahí cuando dice implica el aislamiento, se refiere a obtener fármacos de, por ejemplo, fuentes naturales. Entonces, no solamente vamos a diseñar moléculas, sino que las podemos extraer de fuentes naturales. Ejemplo, uno de los fármacos más famosos proveniente de una fuente natural, la morfina. A pesar de que la morfina, extraída del Papaver somniferum, una planta, a pesar de que se puede extraer naturalmente, también se puede sintetizar hoy día ya en el laboratorio. Otro ejemplo, un anestésico como la cocaína, que se ocupaba en su momento como anestésico dental, ya no obviamente, pero es un ejemplo de una molécula sacada de una fuente natural. Ok, entonces tenemos este ciclo que nos muestra muy bien cómo la química medicinal agrupa varias disciplinas. Tenemos por una parte, no sé si se ve el... Ahí sí. El cursor, sí, se alcanza a ver. La química orgánica, encargada de trazar una ruta sintética para llegar a una molécula de interés. Todas las disciplinas biológicas, como la biología molecular, la bioquímica, la farmacología, con el fin de evaluar dichos compuestos sintetizados. Y luego la química computacional, ya sea la bioinformática o la quimioinformática. Aquí el concepto más amplio es quimioinformática, que permite no solo diseñar moléculas químicas, sino que también interpretar cómo esas moléculas se unen al target. De hecho, esta imagen es bastante sugerente porque ahí vemos que hay una molécula en una pantalla donde se ve la cavidad de una proteína donde dicha molécula está interactuando. Entonces, y lo vamos a ver, yo les voy a mostrar varios ejemplos de eso, cómo es que una molécula puede interactuar con la superficie de la proteína y generar interacciones favorables que activan o bloquean dicho receptor. Bueno, y esto es un ciclo porque a partir de esa información recopilada yo puedo hacer modificaciones y sintetizar más moléculas, probar e ir mejorando y se genera así un ciclo donde las moléculas que inicialmente se veían prometedoras, este primer compuesto que encontramos, este primer hit, lo transformamos en un líder cuando mejora su afinidad o su capacidad biológica. ¿A qué es lo que se aspira a nivel biológico? Se aspira a que los compuestos lleguen a escalas nanomolares. O sea, que sean eficaces en concentraciones del orden de 10 elevado a menos 9 molar en el cuerpo humano. Si logramos que una molécula sea eficaz a esa concentración a nivel del cuerpo humano, es un muy buen candidato para hacer fármaco, escala nanomolar. Cuando uno descubre algo micromolar, que está representado por este signo acá, ese es un punto de partida. Entonces, cuando algo da en el rango micromolar, yo digo, lo micromolar es un punto de partida que debe ser optimizado para idealmente llegar a lo nanomolar. Acuérdense de esos prefijos que estudiaban en química general. ¿Okay? Nanomolar, micromolar, milimolar sería peor, ¿no es cierto? Sería 10 a la menos 3, o sea, es más malo que micromolar. La farmacoquímica, entonces, como objetivo último, o química medicinal, tiene el encontrar relaciones de estructura-actividad. Entonces, aquí está esta parte matemática del asunto. Queremos correlacionar la estructura del fármaco, y cuando digo estructura, puedo referirme a sus fragmentos y o a sus propiedades fisicoquímicas. Entonces, queremos relacionar los fragmentos que componen la molécula o las propiedades fisicoquímicas que componen la molécula, ¿con qué? Lo queremos correlacionar con su actividad biológica. Entonces, ya en términos generales, con la actividad biológica. Lo estoy usando de manera genérica ese término. Ya yo sé que en farmacología los profes son súper puristas con, pero ¿qué quiere decir? ¿Actividad o afinidad? Cualquiera. Ya queremos correlacionarlo
con aquella propiedad biológica de interés que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una correlación de dos cosas, estructura con sus propiedades biológicas. Eso es lo que busca entonces la química medicinal. Busca el encontrar relaciones de estructura-actividad de sus siglas en inglés, el SAR. Con S, no con Z, ¿ya? El SAR, relaciones de estructura-actividad. Y cuando uno haya relaciones de estructura-actividad, ¿qué es lo que uno encuentra? ¿Cómo uno sistematiza esa información? Una de las formas de sistematizarlo es a través de un mapa molecular, como el que estamos mostrando acá, donde en el centro ahí tenemos una molécula que es un compuesto con un núcleo de tipo indol. En el centro, si ustedes se fijan, aquí hay un heterociclo bien llamativo, un indol. Y luego este indol tiene conectada una cadena a un nitrógeno. Entonces, cuando uno ve este tipo de estructuras, uno reconoce ciertos fragmentos y uno dice, entonces es muy probable que eso tenga algún tipo de actividad cerebral. Sí, ya ese tipo de estructuras, ese tipo de farmacóforo es típico de compuestos de acción cerebral en algún target. En este caso, de acción serotoninérgica. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso. Ya no tienen por qué saberlo. Ustedes dirán, ¿y cómo sabe eso? ¿De dónde viene esa información solamente viendo la molécula? Eso es lo que vamos a aprender a lo largo de este curso. Bueno, y cuando uno estudia una familia de estas moléculas parecidas, uno obtiene diversas actividades biológicas y uno puede sistematizar lo que encontró en un mapa de este tipo, donde qué cosa conviene o qué no conviene para tener mejor actividad biológica. Destaquemos solamente algunos. Ejemplo, en el anillo bencenoide acá arriba, ahí, a ver, ¿qué dice ahí? Dice que las posiciones meta y para del anillo, ¿se fijan? Recurrimos a un lenguaje de la química orgánica, son posiciones apropiadas. ¿Apropiadas para qué? Para insertar halógenos y cadenas alquílicas. O sea, si en esas posiciones insertamos halógenos, ¿qué son los halógenos? Flúor, cloro, bromo, yodo, o cadenas alquílicas, o sea, cadenas lipofílicas voluminosas, vamos a mejorar la actividad. Eso es hacer relación estructura-actividad. Destaquemos algún otro, a ver, en el anillo de abajo ahora. O aquí miren, este grupo en particular, que voy a destacar, está conectado al nitrógeno, ¿no es cierto?, en color verde. Voy a maximizar esa parte. Ya, ese grupo, ¿qué es lo que es? Te dicen SO2, química orgánica, un sulfonilo. Sí, pero como está conectado a un nitrógeno, pasa a ser ahora una sulfonamida. Entonces, toda esa sulfonamida es un grupo funcional relevante en este caso. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Dice que este grupo, el SO2, puede ser reemplazado, ya sea por un conector pequeño, sea un metileno, un CH2, o un grupo carbonilo, que sería un isóstero de sulfonilo. Podríamos tener entonces, dice ahí, un carbonilo en vez de un SO2 y también vamos a conseguir actividad. O podríamos tener un CH2 también. Y también vamos a tener actividad. Entonces, se fijan, hay cosas que se pueden hacer y otras que no. También hay otras descripciones donde dice qué cosa sería mejor y qué cosa sería peor. Ejemplo, en el último anillo acá, este que está ahí, ese anillo, y ustedes se tienen que aprender los nombres de los heterociclos, se les va a entregar un material al respecto, eso es una piperacina. Y dice que es mejor tener una piperacina que tener una morfolina en dicha posición. ¿Cómo sería la morfolina? Tendría acá arriba un oxígeno en vez de nitrógeno. Por lo tanto, el benceno en tal caso no existiría ahí. Sería una molécula más corta porque al oxígeno no le podemos conectar directamente el anillo de benceno. No puede tener el oxígeno un enlace extra y quedar con carga positiva. Eso no va a ocurrir. ¿Lo ven? Entonces, eso es hacer relación estructura-actividad. Aquí hay un ejemplo de relación estructura-actividad y a lo que se aspira es que ustedes en este curso sean capaces de entender la relación estructura-actividad de todas las familias de fármacos que vamos a estudiar, que son las más importantes,
las que se ven ya en el 90% de los casos o más, y por otra parte que sean capaces de entender cómo interactúan los fármacos con sus targets biológicos. Entonces ahí tenemos dos grandes pilares del enfoque que tienen que darle a este curso: entender cómo interactúa un fármaco con sus receptores y entender cuál es la relación estructura-actividad de los fármacos con sus receptores. Porque en la prueba yo les podría colocar esto y les digo, ¿qué pasaría si usted, por ejemplo, borra el grupo hidroxilo? Bueno, el grupo hidroxilo no es relevante en este caso. No hay ningún comentario al respecto de que eso sea importante o no que esté ahí, para este ejemplo en particular, para este target que estábamos estudiando, que era el receptor 5-HT6, un receptor de serotonina. Este fue un estudio publicado por nuestro grupo, de hecho, y este hidroxilo que está acá no es relevante para la actividad. O sea, se puede eliminar de la estructura y todavía tenemos moléculas biológicamente activas. Entonces, preguntas así podrían haber en la prueba de relación estructura-actividad. Nombrar heterociclos, nombrar grupos funcionales, entender cuál es electrófilo, cuál es nucleófilo. Por ejemplo, esta molécula, voy a borrar un poquitito aquí, desde el punto de vista de la electrofilia, el centro electrofílico por excelencia acá es el grupo sulfonilo, el SO2. El azufre es el centro electrofílico, es el centro más electrodeficiente que hay en la estructura, tal como está dibujada. Un grupo nucleofílico por excelencia, el alcohol. El alcohol sería el nucleófilo. Entonces lo podríamos escribir cuando llegue la señal al telón. Ahí sí. El SO2, esto es un electrófilo. Y el hidroxilo es un nucleófilo. Un nucleófilo es un grupo rico en electrones. Un electrófilo es electrodeficiente. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con las piperacinas? Bueno, lo más probable es que esa piperacina esté con carga, esté protonada. Entonces ahí está el otro aspecto, el aspecto ácido-base. O sea, este nitrógeno con carga positiva a pH 7. ¿Por qué? Porque dicho nitrógeno, ese nitrógeno tiene un pKa básico de alrededor de 9. Entonces va a estar protonado a pH 7. Va a tener carga positiva. Y como va a tener carga positiva, va a interactuar con aminoácidos negativos en el target. Y como va a estar protonado, va a ser un dador de puente de hidrógeno y no un aceptor. Pregunta, ¿y por qué el otro nitrógeno no está protonado? Este de acá arriba, ¿por qué ese no? No tengan miedo de equivocarse, ya. Si yo sé que al principio son muchas cosas que hay que recordar. Ahí tenemos que estar conectado a un benceno. ¿Cómo se llama eso? Anilina. Un nitrógeno conectado a un benceno es una anilina. Bueno, las anilinas están en fuerte resonancia hacia el anillo aromático, ¿no es cierto? Y por lo tanto, su capacidad para protonarse es baja, paupérrima. De hecho, el pKa de las anilinas es 5 o menos. Probablemente en este caso sea menos. Y por lo tanto, a pH 7 no se va a protonar. Tendría que estar un pH por debajo del valor de pKa, por debajo de 5, para que se protone. Vamos a tener un taller de ácido base, así que esos conceptos los vamos a reforzar sí o sí, ya, porque son trascendentales para efectos de estos dos cursos. Entonces, en términos matemáticos, lo que buscamos nosotros es correlacionar. Y cuando uno logra, de hecho, matemáticamente formular una ecuación matemática real, ya no se llama SAR o relación estructura-actividad, se llama QSAR, relación estructura-actividad cuantitativa. De su sigla en inglés, esa Q significa cuantitativo. Me explico. Evaluamos una gran biblioteca de compuestos, una familia de muchas moléculas, y a cada molécula le determinamos su actividad biológica. Entonces a cada molécula le determinamos su actividad biológica. ¿Cuál es la actividad biológica? Sus valores de I sub I. A cada molécula le determinamos su actividad biológica Y. Y a cada molécula le podemos además calcular sus propiedades físico-químicas. Ejemplo de propiedades físico-químicas. Bueno, podría ser el peso molecular, podría ser la lipofilia o log P, podría ser la carga Q
de un determinado átomo en particular, podría ser su refractividad molar, podría ser el volumen de un determinado grupo G dentro de la estructura o incluso el volumen de toda la molécula. O sea, las posibilidades son infinitas. Podemos calcular muchas propiedades físico-químicas o podemos medirlas. Lo más común hoy día es calcularlas porque es más rápido, no implica costo alguno y ya todos los valores de las moléculas están tabulados. Ya el QSAR como método matemático fue creado en la década de los 60, así que ya es mucha la información que está acumulada. Y por lo tanto, tenemos ahí dos cosas. Tenemos variables Y, variables X sub I. ¿Y qué podemos hacer? Cuando ustedes estudiaban la ecuación de la recta en matemática, ustedes tenían I igual a X más B. ¿Se acuerdan de eso? I igual a X más B, ¿no es cierto? Ya, bueno, ahora tenemos la sumatoria de todos los X. Eso es ese signo que está ahí. Esta sigma es la sumatoria. Entonces tenemos la sumatoria de todos los valores ponderados por la contribución A que hacen a la actividad biológica. Entonces la A sería la ponderación que hacen a la actividad biológica. Y de esa forma entonces hemos logrado crear una ecuación que nos permite por lo menos dos cosas. Con una ecuación usted puede explicar resultados. Usted puede decir, debido a que tenemos tales propiedades, se puede explicar la actividad del fármaco. Y por otra parte, entonces, tenemos que esto permite una explicación de mecanismos de acción de fármacos. Y por otra parte, con una ecuación podemos predecir la actividad biológica. ¿Por qué es tan importante predecir una actividad biológica? Porque si usted puede predecir una actividad biológica, puede diseñar una molécula sin siquiera sintetizarla y va a saber o tener una gran probabilidad para poder saber si ese compuesto va a ser biológicamente prometedor o no. Economiza tiempo y economiza dinero. Entonces, para eso sirve la predicción, para poder adelantarnos, economizar tiempo y economizar recursos. Muy bien, entonces vamos a ir definiendo varias cositas ya. Bien, entonces, algunos conceptos. Fármaco corresponde conceptualmente hablando al principio activo. Cuando decimos fármaco en español, nos referimos a el principio activo, o sea, a la molécula pura. Sin excipientes, sin nada, o sea, la molécula 100% pura. Recuerden que en español hacemos la distinción respecto a droga. Por otra parte, cuando decimos medicamento, nos referimos a la forma farmacéutica final. La forma farmacéutica lista para su comercialización. O sea, el medicamento ya está en una forma farmacéutica específica, como por ejemplo cápsulas, comprimidos, jarabes, etc. Eso es la forma farmacéutica, cómo va a ser administrado en el paciente. Otro concepto que tenemos ahí es la DCI o denominación común internacional, que es un método para asignarle nombre a los fármacos sin tener que estarle colocando el nombre UPAC. Usa prefijos y sufijos que vamos a ejemplificar a continuación, donde ya está definido. Por ejemplo, todos los fármacos que terminan en OLOL son fármacos antihipertensivos beta bloqueadores. O sea, tenemos que son de la familia de aquellos que sirven para el tratamiento de la hipertensión. Propranolol, atenolol, bisoprolol, metoprolol, pindolol, etc. ¿Se fijan? O sea, tiene una lógica, ¿ya? Y es que
viendo el nombre, podamos clasificarlo inmediatamente cuál es su efecto biológico. Y ADME o ADME-TOX corresponde a la farmacocinética, o sea, es la sigla que resume absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Miren qué interesante esta cita que tengo acá de un escritor, Voltaire, decía, los fármacos son, aquí abajo, los médicos vierten drogas de las cuales saben poco para curar enfermedades de las cuales saben menos en los seres humanos de los cuales no saben absolutamente nada. Una frase filosófica, y es cierto, siempre es mucho lo que no sabemos y poco lo que sabemos sobre los complejos mecanismos de acción de los fármacos en el cuerpo humano. Bueno, y los fármacos son normalmente moléculas de bajo peso molecular que interactúan con un target para producir un efecto biológico específico. Y ese efecto puede ser beneficioso o dañino dependiendo del fármaco empleado y de la dosis administrada. Pregunta, cuando decimos que el fármaco es por lo general algo de bajo peso molecular. Bueno, eso es debatible porque hoy día hay fármacos que han escuchado lo que es la terapia de ADN recombinante, de proteínas, ya, o sea, yo puedo tener un fármaco que es un anticuerpo, por ejemplo, y un anticuerpo monoclonal, obtenido de manera artificial, ese anticuerpo es una proteína grande, tiene un gran peso molecular, pero la mayoría de los fármacos tiene pesos moleculares menores a 500 gramos mol. De hecho, ese es un requisito si es que usted quiere tener un fármaco que sea un fármaco que se absorba por vía oral, 500 gramos mol. Más de 500 es poco probable que dicha molécula sea capaz de ser absorbida a nivel intestinal. Siempre estamos pensando en la vía oral porque es la forma más fácil y más cómoda de administrar un medicamento. Esas limitaciones desaparecen cuando es un fármaco inyectable, cuando es un fármaco de otro tipo de administración, por ejemplo, una inyección intramuscular profunda. Entonces, en tales casos ya no importa que eso no se cumpla. Bueno, ¿y de dónde viene ese valor de 500? ¿A quién se le ocurrió? ¿Alguien fue capaz de medir todos los fármacos existentes? La verdad es que no, pero miren. Hace años atrás, un investigador de laboratorios Pfizer estudió una base de datos enorme de fármacos. Y este investigador se llamaba Lipinski. Y hoy día tenemos lo que se conoce como las reglas de Lipinski. Entonces, se dieron cuenta de que la mayoría de los fármacos que eran activos por vía oral, aquellos que lograban absorberse a nivel intestinal, la mayoría, número uno, tenían pesos moleculares menores a 500 gramos mol. Más grandes, cuesta que se absorban. Segundo, se dieron cuenta que los fármacos que eran activos por vía oral tenían la mayoría un log-P, llámese lipofilia, menor a 5. Ya voy a definir eso. Esto es la lipofilia. O sea, la afinidad de un fármaco por un tejido graso o por una membrana. La afinidad de un fármaco por lípido y no por agua. A mayor lipofilia, el fármaco es más afín por tejido lipídico y a menor lipofilia, el fármaco es más hidrosoluble, es más soluble en agua. Menor a 5. También se dieron cuenta de otras cosas bastante interesantes. Bien, tercera característica, es deseable que el fármaco tenga menos de 5 dadores de puente de hidrógeno. HBD es la abreviatura común, que viene de su sigla en inglés, de dador de puente de hidrógeno. Entonces, menos de 5 dadores. Dadores de puente de hidrógeno. Te dirán, ¿qué es un dador? Bueno, casi siempre el dador en un fármaco es un grupo NH o un grupo OH. Menos de 5 dadores de puente de hidrógeno. Usted dirá, ¿y por qué tiene que ser así?
Por la misma razón que voy a explicar del punto 4. Idealmente, menos de 10 aceptores de puente de hidrógeno. Ojo, ahí en menos de 10, ya no menos de 5. Entonces estos son aceptores, de su sigla en inglés esa sigla, aceptores de puente de hidrógeno. Y cuando digo aceptor, me refiero a un átomo que tiene un par electrónico capaz de aceptar un puente de hidrógeno, que es lo que vamos a estudiar en el segundo bloque, que son interacciones intermoleculares, o sea, nitrógenos que tengan algún par libre. Usted dirá, pero los nitrógenos se protonan. No todos. Si es que no se protona, hay un par electrónico ahí. O bien oxígenos que tengan un par electrónico. Y menos común, flúor también podría ser, o azufre. Entonces usted dirá, ¿y puede ser un azufre un aceptor? Sí, bajo ciertas condiciones, átomos menos electronegativos como el azufre también pueden aceptar, también pueden transformarse en aceptores de puente de hidrógeno, siempre que tengan un par electrónico disponible, ¿ya? Y ciertas condiciones particulares. Los más comunes por lejos, el oxígeno y el nitrógeno. Ya, estos dos últimos puntos son un poco controversiales, ya uno dice, pero ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Si una molécula tiene muchos dadores y muchos aceptores de puente de hidrógeno, dicha molécula se vuelve muy solvatable. ¿Ok? Entonces una molécula con muchos dadores y muchos aceptores es una molécula muy solvatable. Entonces, esto es así para evitar la solvatación excesiva. O sea, es una molécula que se vuelve demasiado polar. Y ocurre que a veces las cosas demasiado polares no atraviesan bien las membranas biológicas. Una membrana lipídica, ¿se entiende la idea? Ya, entonces, muy polar no conviene. Y al revés, porque también hay un límite para la lipofilia. Ese límite es 5. Algo muy lipofílico, mayor a 5, o sea, muy afín por lo graso, ¿qué va a pasar? Va a quedar pegado en las membranas en vez de entrar al cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que tener este equilibrio. Ni muy lipofílico, ni muy hidrofílico, para que haya una buena absorción por vía oral. Estas reglas de Lipinski son para determinar qué tan bueno va a ser un compuesto en cuanto a su absorción por vía oral. No tiene nada que ver con que si el compuesto va a ser o no activo, sino que es para predecir si es que mi molécula va a ser o no absorbible por vía oral. ¿Ya? Y no sé si acá podemos hacer una pequeña demostración, porque antiguamente, creo que sí. A ver, permítanme un segundo, ya voy a pasar acá al... A ver, voy a cambiar el enfoque de Visor por pantalla. A ver si tenemos suerte. Ahora estoy conectado a un wifi propio, no al institucional, porque eso bloquea conexiones extrañas. Hay un servidor en Corea, en Corea del Sur, ¿ya? Preadmet, que es para determinación de farmacocinética. Les puede servir para una tesis, así que se los recomiendo. Antes en el canal tenía un video de esto donde explicaba, qué sé yo, ahí varias cosas. Pero una demostración rápida, miren. Preadmet es un servidor gratuito, hay que citarlo si uno lo ocupa. Coreano, que permite calcular farmacocinética y también toxicidad, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí dice ADME, también tiene este concepto nuevo. Te dirán que es drug likeness, drugabilidad. Es un concepto nuevo que significa qué tan probable es que mi molécula llegue a ser fármaco. Por ejemplo, una molécula nueva. Pero yo les voy a hacer una demostración acá de algo sencillo. Entonces acá ustedes dibujan el fármaco, el compuesto que están estudiando, si es una molécula nueva, da igual. Voy a hacer algo parecido a la aspirina, no igual, pero algo parecido, ¿ya? Entonces imaginemos que, a ver, aquí les vamos a colocar un grupo amino y le vamos a colocar algunos átomos ya distintos. Por ejemplo, podríamos insertar un átomo de flúor acá. Y ahí nomás, si es para la demostración. Ya un fármaco va a ser muy probablemente mucho más grande y complejo que eso. Entonces,
Apretamos el botón ahí, enviar. Y dentro de las predicciones, no solamente puede entregar las reglas de Lipinski de esto, sino que también cuestiones como cómo va a ser metabolizado, con qué citocromo, qué tipo de interacción de medicamentos. Entonces, por ejemplo acá, BBB, no significa que el fármaco es bueno, bonito y barato, ya, sino que traspaso de barrera hematoencefálica. Y si este coeficiente, de su sigla en inglés ya, traspaso de barrera hematoencefálica, si este coeficiente es mayor a 1, significa que hay muy buena probabilidad que el compuesto llegue a cerebro. Si usted está diseñando un antidepresivo, por ejemplo, usted quiere que llegue a cerebro, y ese número sería malo. O sea, esta molécula hay que hacerle algo para que este valor suba. Después tenemos solubilidad, por ejemplo, en medio buffer, en miligramos por litro. Solubilidad. Fíjese lo siguiente, si usted cuenta la coma, son 28 gramos por litro. O sea, es una solubilidad que no es muy alta, 28 gramos por litro. ¿Cuánto es la solubilidad del cloruro de sodio? Altísima. Deben ser cuánto, como por lo menos unos 300, 400 gramos por litro. ¿Ya? Entonces, esos son apenas 28 gramos por litro. Y los citocromos, eso lo van a estudiar en farmacología, si inhibe o no inhibe determinados citocromos hepáticos, o sea, si inhibe o no las enzimas que a nivel hepático degradan fármacos. Por lo tanto, si supóngase que ustedes tienen un paciente que toma 2 fármacos y yo no quiero que cierto fármaco muera, entonces me convendría, si es que es degradado por el primer citocromo, que este otro lo inhiba para que así dicho fármaco quede libre y no metabolizado, etcétera. Sigamos avanzando acá. Tenemos también un valor de lipofilia en la parte inferior. Por ejemplo, acá dice SK log P, ese es el algoritmo de cálculo, log P, lipofilia. ¿Lipofilia cuánto? 1.34 aproximadamente. Entonces, ¿pasa la regla de Lipinski? Sí, porque era menor a 5. ¿Se fijan? Entonces, ahí tienen el valor. No es necesario que uno lo empiece a intuir, no. Uno puede obtener un muy buen cómputo con plataformas como esta, y aparte de eso, pueden obtener aquí al lado toxicidad. Entonces, si ustedes cliquean ahí, les va a dar la toxicidad del fármaco. Bueno, aquí habría que dibujarlo de nuevo, así que no... A ver, hagamos algo. Bueno, eso no quedó mal. Ahí sí. Hagamos cualquier cosa rápida nomás. Voy a colocar ahí un átomo de cloro. Algo quedó mal interconectado ahí en la estructura. Intentémoslo de nuevo. Pongamos un bromo mejor. Algo pasó, ¿no es cierto? Ya no me está funcionando bien el servidor, pero... o tal vez está cargando y de ahí va a arrojar el resultado. Funciona bastante bien, conéctense desde la casa con una señal estable. Ahí lo tiró. Ya, yo estoy conectado aquí desde el teléfono. Desde la red institucional no van a poder entrar a este tipo de servidores, ¿ok? Y miren, aquí entrega varias cosas, por ejemplo, si es que es mutágeno, y ojo, miren, dice que esa molécula que dibujamos ahí tiene potencial mutágeno. Por lo tanto, no debería ser un fármaco que tome una mujer, por ejemplo, que quiere tener hijos, embarazarse, no le conviene estar consumiendo eso. ¿Qué más? Carcinogénico, da positivo, potencial carcinógeno. Claro, la molécula era un electrófilo. Lo que yo hice ahí fue una cuestión alquílica con un halógeno. Eso es un agente alquilante, un potencial agente alquilante. ¿Qué más? Por ejemplo, dice inhibición del ERG. Esto también se ocupa mucho. Ya HERG corresponde a el canal ERG, que es un canal de potasio cardíaco. Y si es inhibido, ¿qué va a ocurrir? Arritmias. Riesgo medio. No es tan grave, casi todas las moléculas dan riesgo medio. Cuando dice riesgo alto, ahí uno sospecha de que puede ser un inhibidor de ERG, o sea, una molécula potencial para producir arritmias. Y una arritmia puede terminar en un infarto. Ya, eso es lo que uno está estimando ahí. De hecho, este ERG, que lo vamos a volver a mencionar más adelante en la clase,
es considerado hoy día como un anti-target. O sea, cuando las farmacéuticas están diseñando y publicando nuevos medicamentos, aparte de medir la actividad biológica, miden actividad ERG. Porque si el compuesto inhibe ERG, por muy bueno que sea, como fármaco, no tiene ninguna posibilidad de llegar al mercado. Va a ser un fármaco que produce infartos, etcétera. Ya cuando uno abre, ahí le sale la explicación y la referencia de cada uno de esos parámetros estimados. Bien, entonces a continuación vamos a ver cómo nombrar los fármacos, porque nombrarlos con el nombre UPAC es un tremendo problema. Si usted nombra un fármaco con el nombre UPAC, por lo general son muy complejos. Entonces le vamos a colocar nombre al fármaco con DCI, o sea, con una terminología sencilla. Pero primero, intentos por registrar moléculas han habido. El más ambicioso y el que hoy día ya a nivel mundial se emplea para cualquier molécula nueva es un número que es como el carnet de identidad de la molécula, llamado el número CAS. Ahí está. De Chemical Abstract Service, que corresponde a un número de indexación que se hizo en Estados Unidos para cada molécula orgánica que existe sobre el planeta. Y cada vez que se crea una molécula nueva, porque siempre se están creando moléculas nuevas, se le asigna un número CAS, que es, como digo, el carnet de identidad de una molécula. Usted puede buscar moléculas por número CAS. Entonces, aparte del número CAS, tenemos otras formas, pero miren, algunos datos. Dice, algo más de 123 millones de compuestos están numerados y catalogados. Y cada día aparecen alrededor de 12.000 nuevas moléculas. Ya sea moléculas diseñadas o moléculas descubiertas en la naturaleza. Siempre se están descubriendo moléculas. Y hoy día, un campo nuevo que está creciendo rápidamente es el descubrimiento de moléculas a nivel marino, de algas marinas, de moluscos, del lecho marino. Moléculas muy complejas sintetizadas por organismos del mar. Entonces, ¿dónde ustedes pueden encontrar moléculas? Hay muchas plataformas. Una de ellas es, por ejemplo, ChemSpider, que tiene indexadas millones de moléculas. Pueden buscar por estructura, por nombre, por alguna palabra clave, lo que sea. Pueden buscar en eMolecules, hay que hacerse una cuenta, es gratis, donde no solamente encuentran la molécula y su número CAS, sino que además les entrega información sobre si hay alguien que la venda, si hay un proveedor del compuesto que ustedes quieren obtener. Te dirán, ¿y eso es de alguna utilidad? Claro que sí, por ejemplo, en terapias farmacológicas de vanguardia o incluso alternativas. En Chile hay muchos pacientes que tienen enfermedades raras y no hay fármacos a la venta en la farmacia del barrio o donde sea para ir a comprar, y las personas tienen que importar la molécula de alguien que la sintetice en un laboratorio externo, por ejemplo de Estados Unidos. Uno puede demandar un servicio de síntesis, sintetizan el compuesto y uno lo compra, ¿ya? O bien si es que ya está, aquí les dice en eMolecules quién es el proveedor que vende dicho compuesto y se puede importar. Vamos ahora a algunos ejemplos. Bien, entonces aquí tenemos un compuesto para el tratamiento del lupus, una enfermedad autoinmune. En la parte superior tenemos el nombre UPAC, que es horrible. Es imposible ya, ¿no es cierto?, que eso esté escrito siquiera en la caja del medicamento, que es un inyectable. Y ahí tenemos una terminología DCI, Denominación Común Internacional Abetimus. Y si vamos a la estructura química, aquí vamos de a poco, sumergiéndonos en la estructura química de los fármacos. Vean qué interesante, ya esto que parece como unas cadenitas, tiene ahí letras, o sea, esto que ustedes ven acá, lo voy a destacar. Eso y eso, que si ustedes ponen atención, son las mismas secuencias. ¿Secuencia de qué? Excelente, ADN, muy bien. Entonces tenemos ahí fragmentos de ADN, de material genético, interconectados, o sea, todo el resto, esa cadena de carbono, esos como especies de alcano que se ve ahí, destaquémoslo en verde, con un grupo fosfato, todas esas cadenitas que vemos ahí, no son más que conectores. Son conectores para llevar varios. ¿Cuántos? 4 cadenas de ADN.
4 fragmentos y ese material genético va a actuar como inmunosupresor. ¿Lo ve? Entonces tenemos ahí una estrategia donde lo interconectamos con unas cadenitas para que eso después se hidrolice, esos grupos fosfato se cortan ahí liberando el material genético. Este otro se corta acá, va a haber hidrólisis a nivel del cuerpo y se libera el material genético. De nuevo tenemos un nombre UPAC gigantesco en la parte superior, péptido, números ahí que significa algo, cíclico, etcétera, etcétera. Hasta los centros quirales están nombrados. Nadie puede nombrar eso de esa manera. Entonces, anídula fungina. Entonces ahí tenemos otro DCI, otra denominación común internacional. Entonces todo lo que termina en fungina es un antifúngico sistémico. Entonces, ese tipo de estructuras, para acá, no son para infecciones triviales, son para infecciones, por lo general, en personas inmunosuprimidas, pacientes con VIH, pacientes que vienen de un trasplante de órgano y que están inmunosuprimidos. Ese tipo de gente se agarra infecciones por hongo, por lo general en los hospitales, cuando están hospitalizados, o si está demasiado inmunodeprimido, cualquier hongo, cualquier microorganismo del medio los puede matar. Entonces, para matar ese tipo de hongos que entraron ya al plasma y que muchas veces se van al cerebro, anídula fungina. Bueno, este compuesto que está acá, si ustedes ven bien la estructura central es un macrociclo. Es un macrociclo que lo voy a destacar acá con el cursor. Está conectado a otros ciclos. Por ejemplo, aquí hay un benceno colateral y aquí hay una cadena de tipo trifenilo. O sea, tenemos 3 bencenos, un grupo trifenilo. Luego hay una cadena alquil éter, ya que le otorga lipofilia. Y este macrociclo que tenemos acá, aquí hay una imagen de, esto no es el fármaco, estos son hongos, ¿ok? Una placa Petri con hongos. Y lo que tenemos, este macrocíclico es de tipo peptídico. Entonces ustedes dirán, ¿y me tengo que saber los aminoácidos? Sí, se los va a terminar aprendiendo por la razón de la fuerza, como dice nuestro querido lema, porque los vamos a ver siempre. Entonces no podemos estar así con algo por encima. Pero ya vamos a ver la clasificación y van a ver que no es tan terrible esa cosa. Por lo menos tener la idea central ya del tipo de aminoácido, a qué familia pertenecen. Observen lo siguiente, podemos partir de cualquier punto, pero voy a partir de arriba a la derecha, tenemos ahí una amida. Después viene un carbono, que vamos a llamar carbono alfa, y después viene otra vez amida. Después viene otro carbono alfa, y después viene otra amida. Entonces, bueno, voy a dejar el nombre ahí, eso es importante, eso es un grupo funcional amida, no amina, amida. Cuidado, es diferente. Luego tenemos un carbono alfa, pasamos a azul, y otra vez amida. Y bueno, me sigue ahí, ¿no es cierto?, la parte inferior, otro carbono alfa, y después otro grupo funcional amida. Carbono alfa, estamos dando ya casi la vuelta. Amida. Y ahí se acabó. Entonces, ¿cuántos carbono alfas tenemos en total? A ver, el primero también no lo contamos, el primero también es carbono alfa. Usted dirá, ¿y qué es el carbono alfa? Bueno, química de péptidos, proteínas, bioquímica básica. Carbono alfa es el carbono adyacente a un grupo carbonilo en un aminoácido. O sea, es el carbono que está unido a dos cosas. Es el carbono que está unido a un carbonilo y está unido a un amino. A ver, cuando vuelva la imagen ahí, vamos a maximizar esto para mostrarlo. Vamos a la estructura. Miren, carbono alfa en la parte superior. Marcamos con el cursor. Carbono alfa está conectado a un carbonilo y está conectado a un amino. Entonces, todo este pedacito es un aminoácido. O sea, lo que estamos diciendo es que eso proviene de un aminoácido. ¿Qué cosa? Esto venía de un ácido que había ahí. Acá está el amino. Y aquí venía una cadena para abajo. Entonces ahí tenemos un aminoácido. Usted dirá, ¿y para el otro lado también? Claro que sí. Tenemos el carbono alfa que está conectado a un carbonilo. El carbono alfa tiene su residuo respectivo. Y después el NH, otro aminoácido. Entonces tenemos un total de 2, 3, 4, 5, 6.
carbonos alfa, y por lo tanto ese es un hexapéptido. ¿Y se acuerdan que en la parte superior decía 1,6? Miren, ya, gracias, ¿no es cierto? 6 a 1. O sea, eso da la vuelta, ya, y está abierto, parte en 1, y son 6 en total aminoácidos, pero sin que se ciclen entre ellos, porque hay un pedazo entre medio que no es aminoácido. ¿Ok? Por eso está escrito de esa forma. Y por eso dice cíclico, porque terminó, ¿no es cierto?, formando un macrociclo. Entonces, eso es una estructura de tipo peptídica, ya la anídula fungina. Y es un compuesto de origen natural. Vamos al siguiente, una molécula más sencilla, pero no por ello deja de tener complicaciones estructurales, una oxima químicamente hablando, que tiene un anillo central de tipo cefalosporínico. Cefmatileno dice ahí. O sea, estamos en la presencia de una molécula de tipo antibiótico beta-lactámico. Entonces tenemos toda la estructura ahí con el nombre yupa, que es la parte posterior, oxima del ácido, carboxílico. Sí, porque hay un ácido carboxílico en la estructura. Ya, ¿no es cierto? Aquí abajo hay un ácido carboxílico. Bueno, esas imágenes que se muestran ahí de la guaguita llena de como costras, llagas, también una persona ahí con una tremenda costra, es muy común y muy común en los niños. Bueno, en una guagua que no se le limpia, que no se le lava la cara después de comer, también puede ocurrir eso, que bacterias oportunistas, Staphylococcus aureus, que puede estar en la piel humana, comienza a anidarse y a alimentarse del tejido graso, causando esas llagas que son súper dolorosas. Entonces, mucho cuidado ya sobre todo en los infantes, con el tema de que después comen, quedan todos chorreados y con una servilleta, no. Tienen que lavarse la cara con jabón. Hay incluso unos jabones que venden en farmacia y ustedes los pueden promover que son de pH 5. Muy bueno, porque generan un pH ácido sobre la piel. Jabones de pH 5. Y bueno, ¿cómo lo matamos? Eso no se puede eliminar con una pomada nomás. Hay que actuar a nivel sistémico. Y si no actúan, esas bacterias siguen escarbando y dejan tremendos forados en la piel. Literalmente dejan un orificio en la piel que puede seguirse sobreinfectando. Entonces, vamos acá. Esta es una estrategia, no es la única, porque también están los beta-lactámicos penicilínicos halogenados como la cloxacilina, pero acá tenemos uno, el cefmatileno, que es una cefalosporina donde el núcleo principal es este anillo beta-lactámico. Lactama es una amida cíclica. Ahí está la lactama. Ese pedazo es lactama. Lactama es un anillo de amida cíclica. Y esta lactama está fusionada formando una tiacina hacia la derecha que corresponde a todo este anillo de 6. Ahí tenemos la porción tiacina. Tio o tía significa azufre y azo significa nitrógeno. Bueno, todo ese sistema se conoce como el núcleo CEFEM. El núcleo CEFEM, esos dos anillos fusionados, es el farmacóforo de la estructura. Si ese núcleo CEFEM no está, o usted lo abre, o lo expande, o le cambia un átomo, se pierde la actividad antibiótica. Y hay varias otras cosas de las cuales vamos a hablar en su debido momento, ya que esta es la materia que sigue a continuación, así que ahí nos vamos a sumergir en todas esas estructuras con lujo y detalle. Ah, bueno, y acá ustedes dirán, ¿y la DCI cómo es, profesor? Porque ahí dice cefmatileno. Bueno, acá la DCI ocupa como partícula el prefijo cef. Entonces, todo lo que empiece con cef es una cefalosporina, fármacos de esa estructura que acabo de explicar, con actividad antibacteriana. Ejemplo, cefadroxilo, cefmatileno que está ahí, cefuroxima, cefepima, etc. O sea, hay una gran cantidad y de varias generaciones y todas empiezan con cef. Entonces, cuando usted lee algo con cef, es una cefalosporina antibiótica y la mayoría son de uso intrahospitalario porque son inyectables, a diferencia de los beta-lactámicos de tipo aminofenoles como la amoxicilina que se pueden consumir por vía oral. Estos son
intrahospitalarios inyectables. Y yo no sé por qué ahora, con respecto a las amoxicilinas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de fármacos, antiguamente también se inyectaba penicilina, ahora poco se hace. No debería ser, era una muy buena estrategia también, ya una inyección y en los casos necesarios, en adultos sobre todo, se olvidaba a la persona de estar ingiriendo el fármaco a cada rato, dañándose la flora intestinal. Entonces, eso respecto a la DCI, este apunte lo vamos a dejar hasta acá porque luego vienen más ejemplos de denominación común internacional que los pueden ver ustedes y se les va a entregar una lista también de las principales. Son muchas DCI, no se les va a pedir que se sepan todas para efectos de esta primera prueba, pero sí las principales de una hoja resumen que yo les voy a subir a la plataforma.